Centenario de Jorge Enrique Adum, uno de los poetas más importantes de la lengua española y quizá el más notable de la segunda mitad del siglo XX en Ecuador. Al recordar este año 2026, los 100 años de su nacimiento, uno puede hacerse varias preguntas. Por ejemplo, si su poesía y su narrativa y su ensayo siguen vigentes, si ya han perdido actualidad, si se leerán quizá un poco más adelante. Es uno de los poetas más cosmopolitas y que estuvo muy cerca del boom de la literatura latinoamericana. Sin embargo, al leerlo mucho tiempo después, al recordarlo, uno puede advertir sus contradicciones. Quizá la más importante tiene que ver con haber convertido muchas veces a su poesía en una poesía de cartel, en una poesía de propaganda. Y en cambio uno puede admirar todavía, subrayar el carácter existencial de mucha de su obra, así como su tratamiento del amor y del humor. Por ejemplo, en su novela Entre Mars y una mujer desnuda, el personaje principal es Joaquín Gallegos Lara. La elección de este personaje no es nada inocente, pues lo que se está haciendo es tratando sobre el escritor que se desdobla en político, un papel muy semejante al que cumplía Pablo Neruda, eh, que era un personaje también admirado por Jorge Enrique Adum. Este problema, el de la política y la literatura, ha llevado muchas veces al descalabro, pues, de la literatura. Y es que el campo cultural es un campo autónomo, aunque puede tener contacto e interdependencia con los otros campos, con el de la política, con el de la economía. Obviamente que hay un entrelazamiento, pero los escritores, sea que trabajen como profesores, como periodistas o muchas veces como novelistas, se da el caso también, hacen naufragar su obra si es que la convierten en pura propaganda política o en pura mercancía. En el caso de Latinoamérica, pues los escritores siempre han tenido reveses por las cuestiones políticas, desde Galeano a Borges, pasando por García Márquez, por Vargas Llosa. Sin embargo, rara vez en estos escritores se ve que en su obra predomina alguna llamado a lo políticamente correcto, como a veces sí sucede en el caso de Adum y también en el de Galeano y también, digámoslo todo, en el de Borges. Pero es difícil orientarse en relación con esto. Uno podría pensar, por ejemplo, que existen otros modelos literarios, Naipul, por ejemplo, o Nicanor Parra, a quien Adum trata con dureza en sus memorias, pues señala que recibe un encargo de la dictadura chilena a principios de los años 70, que Parra cumple con, digamos, en medio de una situación en la que pues había mucha gente perseguida o asesinada. En todo caso, no quisiera cerrar aquí la cuestión, pero sí quisiera señalar las contradicciones. Me contaba a mí alguna vez el poeta Iván Oñate que cuando Borges viene al Ecuador, le preguntan a Jorge Enrique Adum si piensa que Borges es un reaccionario, a lo que él responde diciendo que es algo peor, que es un cavernario. Y sin embargo, mucho tiempo después, cuando
Roberto Bolaño intenta dar un consejo a los escritores latinoamericanos. Su consejo es que lean bien a Borges. Podríamos dar por cerrada la cuestión y decir que Adum se ha equivocado, pero no es tan fácil. En todo caso, sí es cierto que en su obra aparece en muchos casos esta inclinación a lo políticamente correcto. Dice, por ejemplo, en uno de los poemas de Yo me fui con tu nombre por la tierra: me daba vergüenza de los indios por haberle llevado pan, porque a ellos nadie les visita. Pero es cierto, me pregunto yo, que los indios nunca reciben visitas. ¿No es más bien una visión victimista esta que él da? Aunque, por ejemplo, en uno de los poemas del mismo libro dice: porque ¿qué somos? Esta vez el uno sobre el otro, sino la tachadura con que anulamos el día, una noche en que estamos más pobres que otras noches. ¿Qué somos sino el antiguo goterón que vino a parar en ser humano en esto? Estos versos, por ejemplo, reflejan una indagación existencial, algo que podríamos llamar también, y que está presente en toda su obra, en la medida en que se va desprendiendo del nerudismo que hay en sus primeros libros, pues una neurosis de la vida cotidiana que genera este tipo de reflexiones, así como cuando habla del amor, casi siempre tiene que ver con el humor, con un humor muy delicado. Dice, por ejemplo, en Recado de la Peste: qué difícil en la tenacidad de su contagio ser la última pareja de la tierra. Aquí ambos somos asunto de muchísimas personas que se entienden por señas, por teléfono, espían por las puertas, descuelgan los letreros, llaman al cuarto piso. Si leemos, por ejemplo, Entre Mars y una mujer desnuda, y advertimos la sacralización que se hace de Joaquín Gallegos Lara, posiblemente nos vamos a perder toda la otra riqueza que tiene que ver con el Fakir, con Fabián Golmés, con Márgara María, con los escenarios, con el lenguaje tan rico de este poeta para describir los avatares de los mismos indios. Este indio que ve, por ejemplo, el cráneo del hombre de Punín, y lo ve como si fuera un ancestro remoto. Encontramos, claro, en esta novela, así como en el conjunto de su obra, las reflexiones y pasiones de un hombre de su época y de un poeta que se busca en el amor y en la literatura, que para Dunn fue mucho de juego y de filosofía.